¿Cuáles han sido estos proyectos? ¿Por qué su priorización? Eso es importante si el señor primer ministro nos pudiese explicar. Después también es importante, señora presidenta, lo siguiente. La autoridad para la reconstrucción no está sujeta al ROS, MOP o un CAP. También podría interpretarse como la forma para poder evitar identificarse. Es decir, funciones, responsabilidades y a quienes conduzcan esta entidad. El procedimiento excepcional del control gubernamental se realizaría de manera simultánea y vinculante sin lugar a un control posterior. Esa es una limitación también para la Contraloría General de la República. Asimismo, señora presidenta, ¿en qué debe sentarse el plan de reconstrucción? ¿Qué medidas se tienen que tener en consideración hoy? No existen mapas de peligros ni planes de desarrollo urbano actualizados. Por lo tanto, no tenemos esta primera tarea que es importante para poder empezar a construir. Si se otorga abono solo para propietarios con título inscrito, ¿cuánto tomará el saneamiento físico legal? ¿Cuánto retrasará eso el proceso de construcción? Debemos tener un conocimiento claro de los posesionarios y de los propietarios. Ese es un tema que va a costar, obviamente, un gran tiempo para poder tomar las decisiones. Asimismo, señora presidenta, es importante las compras a escala. Bien lo dice el plan. Habla que para el plan de rehabilitación tiene componentes. Estamos hablando de vivienda, salud, educación, trabajo, vías de comunicación, etcétera. Si nosotros esto lo agrupamos a nivel nacional, vamos a tener nosotros o a llamar a procesos conjuntos a nivel nacional. ¿Y qué nos va a permitir? Ahorrar costos. ¿Qué nos va a permitir? Solucionar los temas del control. Va a facilitar el tema de las tareas de control. Tiempo adicional para el congresista. Gracias, señora presidenta. Mejores proveedores, facilita el control, ahorro y tiempo y costo, etcétera. Y hay otro aspecto que también podría tener este plan, señor primer ministro, por su intermedio, señora presidenta, el Colegio de Ingenieros para la supervisión de obras. Es importante. Los colegios de ingenieros de todas las regiones ofrecen esos servicios y podría también convocárselos e incluirlos en el plan. Eso es importante. Asimismo, señora presidenta, ya para concluir, al inicio manifesté sobre estos dos aspectos que son fundamentales, o apretar demasiado o aflojar demasiado. Tenemos que buscar una situación intermedia. Es importante la Contraloría, señora presidenta, en la reconstrucción. Si no, verdaderamente será un festín para la corrupción. Que la naturaleza les ha dado una... Para que concluya, congresista. Que no se piense que la naturaleza nos ha dado una mina de oro. Dependerá darles la llave de control o un cheque en blanco. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Salazar. En las galerías del Congreso de la República se encuentran los representantes de la Asociación Regional de Productores Agrícolas del Cusco, quienes nos están acompañando. Cabe precisar que los mencionados productores agropecuarios han logrado recolectar 43 toneladas de papa para los damnificados de Huachipa y Piura, las mismas que serán entregadas el día de mañana. Ellos se encuentran acompañados de los congresistas Gino Costa y Benicio Ríos. El Congreso los saluda. Continuando con el rol de oradores, tiene el uso de la palabra el congresista Luis López Vilela. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los colegas congresistas, al premier. Señora presidenta, es muy cierto lo que dice el congresista Kenji Fujimori, que tenemos que apoyar un proyecto de ley tan importante para el país, pero tenemos que apoyar un proyecto de ley con transparencia y sin corrupción. Tenemos que apoyar porque el Perú lo necesita.
Pero, Presidenta, hoy estamos acá reunidos debatiendo un proyecto tan importante como es el proyecto de ley 1249, proyecto de ley que pertenece o que pretende crear una autoridad autónoma para la reconstrucción y la misma que tiene a un director ejecutivo con cargo o rango de ministro. Esta autoridad contará con la plena autonomía, tanto funcional como administrativa, técnica y económica, constituyéndose así como una unidad ejecutora única en el país, y la cual tendrá a su cargo todos los trabajos del proceso de reconstrucción del país, que así lo señala en este artículo número 3. De repente, digo yo, ¿estará oculto algún zar atrás de esta autoridad? Es la pregunta que todo el país se lo hace. De igual manera, Presidenta, vemos con asombro que este director ejecutivo de la autoridad autónoma será nombrado mediante una resolución suprema del presidente del Consejo de Ministros, quien se encargará de supervisarlo. Pero, oh sorpresa, Presidenta, que será el mismo presidente del Consejo de Ministros constituyéndose en este modo como juez y parte de esta reconstrucción. Señora Presidenta, voy a recordarle a mis colegas, y justamente acá tenemos la presencia de unos congresistas del sur, como Pisco, Ica. Recordarle hace 10 años, el 2007, un 15 de agosto, a las 6:40 de la tarde, donde recordamos un sismo de casi 7.9 grados y dañó las regiones de Lima, Ica, Huancavelica, y le pregunto a los congresistas, ¿cómo está ahorita Pisco? ¿Cómo está ahorita Ica? ¿En qué condiciones está el país ahorita? Y en esa oportunidad se lanzó el famoso FORSUR, Fondo de la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos, siendo esta la responsable de la rehabilitación y la reconstrucción de las zonas afectadas del sismo que ocasionó hace 10 años. Y vemos cómo está Pisco ahorita, si está reconstruido o no está reconstruido. Esto solamente consiguió mucha pobreza y también consiguió muchas riquezas a unos cuantos empresarios que estaban atrás de tantos proyectos. FORSUR, Presidenta, nunca pudo concretizar lo planificado, y es un gran ejemplo de algo que debió rehacerse y mucho mejor, y de los errores no se debe volver a cometerse como se puede volver a cometer hoy. Señora Presidenta, en este fenómeno del Niño ha dejado 12 regiones dañadas, de la cual ha tenido reportados 113 fallecidos, 118 instituciones educativas colapsadas, 710 establecimientos de salud también afectados y 39 establecimientos de salud afectados. Mire, Presidenta, también tenemos los agricultores. Tenemos 64.000 hectáreas de cultivo, ¿no?, que están afectados, y casi 30.000 hectáreas de cultivos perdidos. Y esto, Presidenta, hay que agradecerle. Hay que agradecer también a los congresistas que viajaron a Piura, 45 congresistas que viajaron a Piura, y también agradecer también a la sociedad civil que nos apoyó íntegramente, quizás más que el Poder Ejecutivo, que nosotros esperamos como la región de Piura más olvidada y quizás más dañada del país. Y, Presidenta, parece que los peruanos no aprendemos nuestros errores, ya que no queremos más SARES ni autoridades autónomas, donde quedó a manifiesto lo que dijo el presidente, ya no más SARES. Y pido, Presidenta, a través de la mesa, un video, lo que manifestaba el presidente de la República. Proceda con el video. Reconstrucción para que atienda los estragos de la naturaleza. De forma tajante, así lo ha confirmado el presidente Pedro Pablo Kuczynski en una entrevista para la BBC. El gobernante dijo que esa idea fue gestada por algunos medios de comunicación, a pesar que hace unos días había anunciado que lo estaba evaluando. Explicó que los trabajos de restauración se ejecutarán a través del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.
progreso irregular las zonas agrícolas afectadas en la ciudad de Tumbes, el presidente de la República aclaró su posición sobre la figura de un zar de la reconstrucción después de los huaicos. Estamos evaluando, pero la verdad es que estamos bien con un ministro encargado de cada región que está en emergencia y después tenemos que hacer un plan que incluye muchas cosas. Ahora, ante la prensa internacional, indicó que no habrá ningún zar. PPK no se atrevió a dar un monto aproximado de lo que costará la reconstrucción, pues esperará cesen las lluvias. Congresista López. Presidenta, yo pregunto, ¿hay o no hay un zar atrás de esta autoridad que le va a dar todo el poder del Estado? Entonces, Presidenta, eso quisiera que el país lo sepa, que nosotros estamos ya no para poder apoyar este proyecto, pero sin corrupción. Eso es lo que pide el país. Presidenta, la reconstrucción de cambio tiene que ser manejada por alguien que salga del Ejecutivo, que trabaje de manera eficiente, en coordinación efectiva a través de las instituciones involucradas, Presidenta, para este proceso. Y la presidencia del Consejo de Ministros es llamada a ser liderado por este poder y el Sistema Nacional de Manejo de Desastres. Señora Presidenta, el Consejo de Ministros es quien debe dirigir y no una persona direccionada por el Presidente de la República con resolución suprema. Debiendo también encargándosele a la Contraloría la supervisión de estos fondos aplicados en el control recurrente. Tiempo adicional, congresista. Presidenta, para evitar posibles actos de corrupción y posteriormente serlos sancionados. Asimismo, debo proponerse la participación de los veedores de los colegios profesionales, pero antes deberá aprobarse y publicarse el plan de reconstrucción a un plazo para poder hacerlo. Por eso se le pide a la PCM que traiga su plan de trabajo para que el Congreso de la República y el país sepa lo que se va a hacer y de dónde se va a gastar la plata del pueblo. Por eso, señora Presidenta, la PCM debería liberar este proceso de reconstrucción, o es acaso que rehúye la responsabilidad. Yo pregunto, Presidenta, ¿acaso el país no tiene ministros? ¿O es acaso que quiere de repente el cambio? ¿Qué cambio queremos? El cambio de repente de un director ejecutivo por todos los ministros. Vamos, tomemos responsabilidades, no hay que tener miedo. Si vamos con lealtad y con transparencia y sin corrupción, creo que el Poder Ejecutivo puede tomar la responsabilidad y la batuta de la reconstrucción del país, y el presidente de la región de Piura, que ha sido más olvidada y más maltratada por aquellas personas que siempre han sido abandonados por el Poder Ejecutivo. Concluya, congresista. Presidenta, y algo que sí, acá en la página 17 dice tipo de organización para liderar el empleo de la Autoridad de Reconstrucción para el Consejo Directivo. Está bien, acá está el Ministerio de Economía, Transporte, Agricultura, Vivienda, Construcción. Pregunto, ¿y dónde está el Ministerio de Salud? ¿En qué decadencia estamos cayendo? Presidenta, los médicos brigadistas viajan sin vacunas, viajan sin insumos, sin medicamentos. La región de Piura, cuando se retire estos ambientes de campaña, donde están los médicos voluntarios acompañándonos a apoyar para poder salvaguardar la salud de los piuranos, cuando se retiren, ¿cómo quedamos nosotros los piuranos? Sin médicos, sin insumos. Por eso pido, Presidenta, también que dentro de este Consejo Directivo debe estar integrado el Ministro de la Producción y el Ministerio de Salud, para la cual debe estar también para que tenga responsabilidad de poder reparar el país de tanto ha sido golpeado en estos desastres de naturaleza. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista López. Tiene el uso de la palabra el congresista Raimundo Lapa. Los 2 minutos, Presidenta, va a ceder la... Congresista Quintanilla, tiene la interrupción. Gracias, señora Presidenta. Señor congresistas, tengo la sensación de que estamos debatiendo casi insulsamente. Se está corriendo rumores de negociaciones que están más allá de este recinto. Y eso sería muy conveniente que los actores que estarían en estas negociaciones lo explicitaran, porque así sería mucho más conveniente. Quiero señalar, señora Presidenta, como ha dicho bien el congresista Villanueva, este es una especie de golpe de Estado contra los gobiernos regionales y municipales.
porque en el artículo 334, por ejemplo, cuando se conforma un directorio, se pone a la presidencia del Consejo de Ministros y a 4 ministerios y se excluye de la participación de algún representante de los gobiernos regionales. Por lo menos debería considerarse en los asuntos que competan a la región o al municipio la participación en una especie de subdirectorio al gobierno regional y a los gobiernos municipales. En el punto 7.4, respecto a la Contraloría, se está pretendiendo suprimir la facultad que tiene la Contraloría de hacer acciones de control posteriores a la ejecución de la obra, y eso, en nuestra opinión, estaría violando la Constitución en el artículo 82, donde la Contraloría General de la República tiene autonomía para realizar las acciones de control. Y finalmente, señora presidenta, creo que un hecho bastante delicado. Se pretende que todas las licitaciones sean bajo la modalidad de los precios unitarios, modalidad que ha dado lugar al incremento, por ejemplo, en Interoceánica Sur, que el presupuesto inicial de 920 termine en 2.400 millones. Eso debe suprimirse y volverse obligatoriamente a las licitaciones de suma alzada. Gracias, señora presidenta. Congresista Lapa. Gracias, señora presidenta. Colegas, buenas tardes. Sí, ya no voy a repetir, creo que se ha escuchado, se ha fundamentado arduamente. Solamente quisiera ceñirme con respecto al artículo 2, segundo, de la disposición complementaria transitoria del presente proyecto de ley. Se ha considerado de que con este proyecto de ley se va a disponer de manera directa de los terrenos de las comunidades campesinas o pueblos indígenas. No podemos permitir, señora presidenta, que a través de esta norma que el Poder Ejecutivo disponga por término de un año de los terrenos de los pueblos indígenas para empiecen a trabajar en este proyecto de reconstrucción. Se está vulnerando la ley de la consulta previa. Las comunidades campesinas no se oponen de que cuando se le consulte para reconstruir, para reubicar a todos los afectados, van a ellos a aceptar. Pero si vamos a imponer con una ley, ahí van a empezar las convulsiones sociales. Ya somos testigos. Siempre de este Congreso de la República se han dispuesto normas en contra de las comunidades campesinas de pueblos indígenas. Quisiera, colegas, respecto a este dispositivo, se retire del presente proyecto de ley, que se consulte a todas las comunidades campesinas. Yo soy comunero, soy miembro de la comunidad campesina y nosotros jamás nos hemos opuesto al desarrollo del Perú, pero se nos va a imponer mediante una ley. En ese sentido, sí, vamos a hacer un momentito. ¿Qué va a pasar? Un año vamos a cederle, en la realidad se van a quedar para toda la vida. Eso es la verdad. Eso siempre ha pasado en el Perú. En ese sentido, señora presidenta, se tenga en consideración dicha petición. Por otra parte, también quisiera señalar de que este Congreso de la República, desde que hemos iniciado, estamos luchando contra la corrupción. Y nos ponemos a analizar en todos sus contenidos el presente ley, se está dando puerta abierta para que sigan cometiendo este delito que es la corrupción. Por eso, mis colegas han planteado que este proyecto de ley debe retornar a las comisiones para evaluar, para analizar de manera exhaustiva, prolija. En el término de 3 días podemos emitir un tiempo adicional, un informe respectivo y aprobar. Nadie está en contra de la reconstrucción del país, todos estamos de acuerdo. Por otra parte, señora presidenta, también debe iniciarse esta reconstrucción por los pueblos más olvidados, por los más pobres. Lo que pasa a veces en la realidad, como han dicho en Pisco, en Huancavelica, hasta ahorita en Huancavelica, ningún
ninguna vivienda se ha reconstruido. Sigue siendo abandonado la zona de Huancavelica. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Lapa. Tiene el uso de la palabra el congresista Pedro Olaechea. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que el día de hoy se han vertido conceptos muy importantes, los cuales agradecemos como partido de gobierno. Y creo que hay experiencias y ponencias con gente que ha vivido el tema de cerca, congresista Segura, la congresista Lourdes Alcorta, y una primera frase, una primera idea. Yo creo que tenemos que revisar la ley de regionalización y la ley de emergencias. Tenemos leyes en EPRED, tenemos una serie de leyes, pero al final no han funcionado. Hemos caminado, gracias a Dios, hemos trabajado en conjunto con presidentes regionales y con alcaldes, y creo que la población se ha dado cuenta y está agradeciendo. Sin embargo, vamos a trabajar algunas cifras y quisiera presentar algunas ideas. Casi en un 60% en el Perú no se pueden aplicar los presupuestos a nivel regional o a nivel distrital. Hoy día, el 44% de los gobernadores está en la cárcel, 12 alcaldes están encausados y 90% de los alcaldes distritales tienen una acusación de algún tipo. Ese es el problema, esa es la realidad que tenemos. ¿Qué cosa es lo que se ha pretendido con este dispositivo? Y acá agradecemos los informes y las ideas para mejorarlo y enriquecerlo. Sabemos que el marco legal no es el que más quisiéramos, sin embargo es la realidad que tenemos. ¿Y cuál es la idea general detrás de este dispositivo? El nivel de gobierno que ejecutará los proyectos de ámbito regional y local lo haga y solo intervenga el gobierno central subsidiariamente. Ojalá no tuviéramos que intervenir en ninguno. Ojalá los gobiernos locales y los gobiernos regionales pudieran hacerlos. Se nos vienen problemas en Ancash, todos lo sabemos. El presidente regional ha sido vacado y tenemos que ver cómo la población, no el gobierno regional, encuentra una solución. Entonces, sí es cierto que este proyecto tiene una serie de cuestionamientos y aportes. No los vemos como cuestionamientos, sino los vemos como aportes. Porque la situación que tenemos entre la realidad que hoy vivimos y el marco legal que quisiéramos tener, hay una diferencia. Hay una diferencia tremendamente marcada. Vamos a paralizarnos. Perdón, me pide la intervención, señor Morales. Congresista Morales, tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Gracias, colega Pedro. Presidenta, y tiene que saber esto el país. En este momento, presidenta, hay una suerte de mensajes subliminales que está saliendo en el comercio en este momento. Ha dicho el presidente de la República que está estudiando la posibilidad de indulto de Alberto Fujimori, presidente. Y también el congresista Kenji acaba de decir que hay que aceptar este proyecto de ley. Esto es claramente, presidente, un negociado. En todo caso hay que decir la verdad, que estamos debatiendo por gusto acá, mientras que atrás se está negociando. Exijo, presidenta, que nos tengamos que resolver acá y pasemos a esa petición que he tenido yo, presidenta. Por favor, la cuestión previa, presidenta, y que se vote, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Morales. Está en el uso de la palabra el congresista Pedro Olaechea. Congresista Olaechea, le pide una segunda interrupción la congresista Beteta. Karina. Congresista Beteta, tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Presidenta, lamento las expresiones del colega y le pediría que retire esa frase que estaríamos negociando. Al parecer ha estado presente o no en este debate, porque como ha podido observar de los colegas congresistas de Fuerza Popular, han hecho varias observaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo. Eso es lo democrático, presidenta, saber debatir con criterio y no solamente con el simplismo de venir y atribuir hechos que no se asemejan a la verdad. Por lo tanto, presidenta, por su intermedio, pido que retira las frases de negociado. Acá no venimos a negociar, venimos a trabajar por el país, señora presidenta, y no vamos a permitir que nos vengan a estar diciendo falsedades y mentiras al país. Congresista Morales, hay un pedido de la congresista Beteta de que retire la palabra.
Porque, Presidenta, voy a retirar una información que ha salido en el comercio, Presidenta. Ha salido una información en el comercio, Presidenta. Y estamos, en todo caso se sienten aludidos con el negociado. No, Presidenta. Congresista Morales, congresista Beteta, por favor, señor relator, de lectura al reglamento. Reglamento del Congreso de la República, disciplina parlamentaria. Artículo 61. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para el inciso B, imponer el orden en las sesiones. Si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del reglamento. Congresista Morales, habiendo leído el reglamento, se le reitera la solicitud de la congresista de que retire la palabra. Presidenta, lo que hemos puesto en la mesa, Presidenta, es una información periodística. Se le está preguntando si usted retira o no retira la palabra que acaba de proponer la congresista Beteta. Presidenta, he dicho claramente que es la posición del congresista Kenji Fujimori. ¿Retira o no retira, congresista Morales, la frase considerada ofensiva? Por la... Presidenta, si en todo caso, si se ha ofendido este caso y si lo han asumido como tal, Presidenta, retiro lo dicho. Pero se da por retirada la palabra, reiniciamos el debate. Congresista Olaechea, continúe en el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Entonces, nuevamente, centrándonos en el tema, la subsidiariedad que pretende como marco general esta ley, tiene como importancia y tiene como tema importante también de mencionar en esta sesión la opinión de los gobernadores que lo han hecho el día viernes 21 respecto al proyecto presentado. Así el gobernador Luis Valdés de La Libertad dice lo siguiente: esta norma la vemos con mucha esperanza, sabemos que se va a implementar, se va a aprobar de manera integral. El gobernador Reinaldo Gilbert: así que agradecer que ese proyecto de ley, el cual apoyamos totalmente, y a la invitación del Premier y a través de usted, Presidente de la República, y a todo el Gobierno por ese afán de voluntad política, que estemos juntos en este trabajo. Asimismo, el gobernador Humberto Acuña: es la única manera de pensar en una verdadera reconstrucción técnica con ingeniería, y creo que hay que saludar este compromiso del Gobierno central, que está pensando en una verdadera reconstrucción del país. Finalmente, el gobernador Nelson Chuy y Ricardo Flores se expresan de la misma manera apoyando el proyecto. Como repetimos, el proyecto pretende trabajar dentro de un gran contexto que es la subsidiariedad del Estado. Vale decir, si el gobierno local... Tiempo adicional. Sí, no tiene la capacidad, que lo haga el gobierno regional. Si el gobierno regional no tiene la capacidad, tendremos que hacerlo nosotros, el gobierno central. Pero eso lo vamos a hacer dentro de un marco que es el que estamos proponiendo. Igualmente, agradecemos los aportes. Entendemos que falta un marco, porque los varios marcos que habían no han funcionado. El CENEPREL debió ser el marco general, no funcionó. Otras legislaciones similares han estado vigentes y tampoco se han podido aplicar. Entonces yo creo que acá la ley de regionalización misma tenemos que revisitarla. Lo que expresaba César Segura, nuestro colega de ICA, respecto a la situación dramática del tema de salud, demuestra un poco los problemas y las faltas que ciertos sectores que tienen una directiva nacional finalmente no llegan cuando llegan a las regiones. Yo creo que tenemos que reflexionar mucho después de la reconstrucción de cuál debe ser el marco para las catástrofes y cuál es el marco de las atribuciones regionales y nacionales. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Olaechea. Tiene el uso de la palabra el congresista César Vázquez, del Grupo Parlamentario Alianza Progreso. Tenemos una gran lista de oradores y yo les invocaría a los señores congresistas mantener la calma y seguir con el debate en forma alturada. César Vázquez tiene el uso de la palabra. Sí, me pide una interrupción el congresista Ceballos.
Una para el congresista Ceballos y otra para... Perdón, una para el congresista Ceballos y la otra ¿para quién? Foronda. Congresista Ceballos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Vázquez. Yo quiero referirme realmente a la enorme preocupación que han señalado varios colegas en relación con la situación de salud, porque si no podemos avanzar en solucionar la problemática que ahora tenemos en salud, difícilmente podemos confiar en que se van a tomar las cosas serias en una reconstrucción en mi región. Y yo sí quisiera decirle al señor primer ministro en esta instancia que son inaceptables las palabras de la ministra en mi región, queriendo responsabilizar al personal de salud por la crisis que genera la epidemia del dengue en Piura, ¿no? Llamando a los pacientes a denunciar cuando en el Hospital Santa Rosa tenemos casi 50 trabajadores enfermos por este problema. Yo quiero invitarlo al señor ministro que visite la ciudad de Piura, que acompañe a la señora ministra en esta semana de representación para traer soluciones concretas a la grave crisis que se encuentra mi región, sobre todo por esta epidemia del dengue. Muchas gracias, señora presidenta. Congresista Foronda, la interrupción. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor congresista. En esa misma línea, no es posible que iniciemos un proceso de reconstrucción si no hemos terminado con saldos dolorosos de problemas de salud en nuestras regiones. En este momento, no se puede admitir que el CENEPRED tenga una sola oficina. A nivel de toda la zona norte, una sola oficina. Y el jefe CENEPRED, señora presidente, tiene dengue. Y no solamente eso, sino que esa oficina está inundada. No hay ninguna estrategia real de rehabilitación y menos de reconstrucción. Estamos todavía en la emergencia y por lo tanto no saltemos etapas, consolidemos lo que ya existe, mejoremos el proceso de atención. Y ¿sabe qué, señora presidenta, señores congresistas? En este momento se está fumigando en Cosco y lo denuncio con Paratión. Y se está recomendando que se eche petróleo quemado en Trujillo. Eso incrementa peor la salud ambiental y sobre ese tema no se dice absolutamente nada. Congresista Vázquez. Gracias, presidenta. Quiero empezar expresando mi incomodidad por la ausencia de los ministros. Hace buen rato que ya sus sillas están vacías y ojalá por lo menos uno de los representantes del Ejecutivo estén atentos a lo que hablamos, porque si no, imagínense en las largas jornadas que se vienen en este trabajo de reconstrucción, se van a cansar muy rápido. Bueno, presidenta, quiero empezar saludando la iniciativa del Ejecutivo y haciendo votos para que estas iniciativas sirvan para fortalecer la unidad de todos nosotros, que es lo único que va a llevar a buscar la solución de esa gente que aún está esperando solución a sus problemas luego de esta emergencia desatada en nuestro país. Hay sectores ciertamente más afectados y que bien se justifican que estén formando parte del Consejo Directivo. Nadie puede negar la necesidad de que el Ministerio de Vivienda, de Transportes, el de Agricultura y el de Economía formen parte del Consejo Directivo. Lo que yo no entiendo aún es por qué se ha relegado una vez más al sector salud. La salud de nuestro país, antes de la actual emergencia, ya se encontraba en una crítica situación. Hoy, después de la emergencia, nuestra salud, nuestro sistema de salud, nuestro sector salud luce agonizante y creo que yo sin expectativa de vida, sin esperanza de vida, desnudándose y evidenciándose más aún sus falencias y nuestra falta de preparación para circunstancias adversas como esta. El objeto del proyecto de ley tiene como principal afán la reconstrucción de la infraestructura. Creo que debe contener también un enfoque más humanista. Es importante también la reconstrucción moral, la reconstrucción del bienestar social, y hacia eso debemos apuntar. En mi condición de presidente de la Comisión de Salud, solicito 3 cosas puntuales, señora presidenta, a través suyo, al Premier. Primero, que debe ser incluida la ministra de Salud en este Consejo Directivo para que desde aquí pueda empezar la verdadera reconstrucción del sector salud en todo el país. Como segundo punto,
que se incluya en este plan de reconstrucción por lo menos la construcción de 3 hospitales emblemáticos en el norte del país que ha sido afectado. Hospitales que son centenarios, que tienen cientos de años funcionando con la misma infraestructura y que hoy, con la intensidad y la inclemencia de la naturaleza, están al borde del colapso. Me refiero, por ejemplo, al Hospital Las Mercedes de Chiclayo, al Hospital Santa Rosa de Piura, al Hospital Belén de Trujillo. Deben ser incluidos su reconstrucción en este plan que hoy estamos tratando de aprobar la ley. También, como último pedido, porque no todo es fierro y cemento, creo que deben considerar dentro de este plan de reconstrucción el pago de la deuda del CIS a los establecimientos de salud, por lo menos a los establecimientos de estas regiones declaradas en emergencia. Saben ustedes que se les debe cientos de millones de soles en todo el país a los hospitales. ¿Cómo le vamos a exigir que atiendan adecuadamente a los pacientes si muchos de ellos no tienen ni siquiera para pagar sus servicios básicos? El CIS ya no tiene plata, el sector hace rato que ya colapsó presupuestalmente. Hay que considerar el pago de esta deuda si realmente queremos que mejore la calidad de servicio de salud en nuestro país. Señora Presidenta, para no ser muy extensos, hemos hecho un minuto de silencio por todas las personas que han muerto en estas emergencias. Cambiemos ese minuto de silencio por un minuto de conciencia, de toma de decisiones para cambiar la salud de nuestro país, para brindar un mejor servicio. Empecemos incluyendo el sector salud en este plan de reconstrucción para no estar mañana lamentando más muertes. Muchas gracias. Gracias, congresista Vázquez. Por la célula parlamentaria PRISTA tiene uso la palabra congresista Luciana León. Gracias, Presidenta. El país debe empezar a ejecutar las obras tan necesarias para que la población afectada por el reciente fenómeno del Niño Costero cuente con vías, puentes, carreteras, viviendas, colegios, centros de salud y todas las necesidades básicas. Sin embargo, no por ello debemos dejar de mencionar algunas sugerencias, recomendaciones o críticas constructivas, como usted lo quiera ver, señor Premier, a través de la Presidencia. Son básicamente 5, pero 5 muy importantes. Primero, teniendo en cuenta el nivel de presupuesto que se va a necesitar para ejecutar, propongo que se incluya una participación mucho más activa por parte de la Contraloría General. Hacer control posterior es fundamental. Es por ello que en el artículo 7, numeral 4, establecemos o consideramos que se debe de establecer una nueva redacción para que se mejore que el control se realiza de manera simultánea, vinculante y con lugar a control posterior. Aquí dice sin lugar a control posterior. Eso es absurdo. Eso es absurdo y va a generar muchísima corrupción. Para el bien de ustedes, del gobierno, de los funcionarios que vayan a contratar, es fundamental que se modifique para que se pueda decir que se va a contar con el control posterior concurrente y vinculante de la Contraloría. Segunda sugerencia. Necesitamos información oportuna referida a la actuación de los programas sociales en esta etapa de reconstrucción. Ustedes ya tienen identificadas cuáles son las zonas afectadas, son más de 30.000 damnificados de acuerdo a las diapositivas que usted nos ha presentado, de manera tal que propongo que los damnificados pasen automáticamente a formar parte de estos programas sociales que correspondan, ya sea en los casos de niños, madres, adultos mayores, que son los que más se ven limitados y mermados frente a esta situación de desastre. Tercera sugerencia.
Será importante generar la participación de la industria nacional. Está bien, podemos llamar a empresas extranjeras, pero que contraten, por supuesto, mano de obra local. Tenemos que reactivar la economía, perfecto, pero que lo hagamos con nuestros trabajadores peruanos. Y también busquemos reactivar la economía, pero con empresas nacionales, medianas, pequeñas, sobre todo enfoquémonos en ellos. Y no solo para la etapa de la reconstrucción, sino para la etapa previa, la que es inmediatamente, que es la de rehabilitación. Tiempo adicional. Si bien es cierto, no se puede poner un porcentaje de empresas nacionales frente a empresas extranjeras, porque eso sería inconstitucional, sí creo que es importante que de acuerdo a su criterio ya lo puedan ir incorporando. En cuanto a la facilitación administrativa que establecen también en esta propuesta legislativa, está bien. Entendemos que para atender la emergencia es fundamental que los procesos sean más ágiles, que estos tengan plazos más cortos. Sin embargo, lo que no se ha puesto aquí y sí se sugiere es que para no caer en un riesgo futuro es que las empresas constructoras no deben de estar exoneradas de presentar una garantía, sino todo lo contrario. Se debe buscar un mecanismo de protección frente al incumplimiento. Hemos visto que se ha dado muchísimas veces, por eso propongo que se retenga el 10% o un porcentaje que ustedes crean conveniente de cada valorización. Tiempo adicional. Para tener un fondo de respaldo que sea devuelto al culminar la obra, de manera tal que en caso no lo culminen, pues ustedes de manera directa lo puedan realizar. Hemos visto muchos casos que han quedado colegios inconclusos, puentes inconclusos, carreteras inconclusas, entonces esto permitiría que exista un fondo para poder resarcir ese daño. Finalmente, en cuanto a la ampliación de funciones de la autoridad, así como la creación de futuras autoridades, se establece que sea a través de un decreto supremo y no por ley. Sería importante saber cuáles son los criterios para que sea solo por decreto supremo y no por ley. Algunas sugerimos, por ejemplo, en la creación de futuras autoridades, que sí deba ser a través de ley. Eso es todo, Presidenta. Muchísimas gracias. Gracias, congresista Luciana León. Tiene uso de la palabra congresista Milagros Takayama. Gracias, Presidenta. Me ha pedido una interrupción el colega congresista Lucho López. Congresista López. Gracias, congresista. Gracias, Presidenta. Presidenta, solo quiero recalcar que es muy cierto que a los agricultores se les está dando 1.000 soles por hectárea a un máximo de 4 hectáreas y así se haya perdido 10 o 15 o 6 hectáreas. Hay muchos agricultores como Belén, La Encantada, Emigo, Chulucana, Morropón, Tamo Grande, Alto Piura, Bajo Piura y Medio Piura, que han perdido muchos terrenos. Pero lo que se le pide a este proyecto 1249, antes de comenzar la reconstrucción, lo que se le pide que se haga primero la reubicación. De nada sirve tener una reconstrucción si no tenemos una reubicación de la ciudadanía, una reubicación de los agricultores, porque si hacemos un plan de construcción, nos viene un fenómeno a un futuro y vamos a tener los mismos causantes, los mismos problemas en las regiones distintas que vienen por los desastres de naturaleza. Pido que en esto se le haga, por lo menos antes de la reconstrucción, reubicación de los agricultores y de las personas donde está viviendo. Muchas gracias, Presidenta. Congresista Takayama, puede continuar. Buenas tardes, señora Presidenta. Por su intermedio, saludar al Premier y también saludar a los colegas congresistas presentes el día de hoy. Este proyecto de ley que nos ocupa se propone crear la Autoridad para la Reconstrucción del Cambio adscrita a la PCM, con autonomía total y otorgándole el rango de ministro al funcionario que la dirigirá. Se fija un plazo de duración de 3 años, prorrogables por 1 año, es decir, el tiempo que dura este gobierno presidencial. Como vemos, a pesar que siempre hablamos de la descentralización, que es el mecanismo para lograr el desarrollo integral de nuestro país, ahora se postula crear otra entidad burocrática y centralista.
¿No sería mejor, señor ministro, a través de la presidencia, que se creen subunidades ejecutoras que trabajen en conjunto e inmediación con los representantes de los gobiernos regionales y locales que fueron afectados por los fenómenos naturales? Pues ellos conocen de manera exacta e inequívoca la realidad de sus pueblos. Además, de este modo se estaría incentivando la participación activa de las autoridades regionales, municipales y distritales y los representantes de la PCM, procurando todos ellos que el trabajo de reconstrucción se ajuste a las necesidades de cada pueblo. Los desastres naturales siempre traen consecuencias nefastas posteriores, tales como inmuebles destruidos, campos de cultivos y sembríos afectados, moradores damnificados y sin trabajo, víctimas de enfermedades como el dengue, que por cierto, según la ministra de Salud, está controlado en la región Lambayeque. Pues déjeme decirle, señor Premier, a través de la presidencia, que esas afirmaciones no se ajustan a la verdad. Por ejemplo, como lo vuelvo a repetir, en mi región Lambayeque, a la cual honro representar, esta epidemia cada día crece, como consecuencia cobra vidas en los hogares lambayecanos. Según las autoridades competentes de los sectores de salud y educación de Lambayeque, advierten que el vector está presente en toda la ciudad de Chiclayo, que son al menos 40 los infectados, y estos últimos días se han reportado un incremento del 70%, así como también nos dicen que son 2 escolares, 3 docentes y personal de salud que han adquirido esta enfermedad, y solo estoy hablando de la ciudad de Chiclayo. ¿Usted tiene idea de cuántos afectados existen en los otros 37 distritos que conforman mi región? Por tanto, es necesario que el gobierno no sea de escritorio y solo reciba los informes en Lima, ignorando la realidad. Por eso, insisto en que deben instalarse estas unidades ejecutoras en las regiones afectadas. Esto generaría acciones inmediatas y soluciones a tiempo. Tengo que proponer que a partir de la fecha todas las obras de agua y alcantarillado y posterior al asfalto de las calles deben de ser obligatoriamente con drenajes pluviales, y así evitaremos inundaciones en épocas de lluvia. Señora Presidenta, a través suyo quisiera preguntarle, y así evitaremos inundaciones en épocas de lluvia. Señora Presidenta, a través suyo quisiera preguntarle al señor Premier, ¿por qué no enviaron, o mejor dicho, enviaron un coordinador del Ejecutivo? Y en este caso, si no me equivoco, fue el ministro Ferreiros, pero que estuvo solamente un día en la región en Lambayeque, a pesar de que mi región es una de las regiones en emergencia. Así que solicito autorización, señora Presidenta, para proyectar un corto video que grafica todo lo que he dicho y para que el señor primer ministro vea en realidad cómo está la región Lambayeque. Señora Presidenta. Sí, se autoriza la transmisión en el tiempo que le corresponde, congresista. El video. Retírate, saca, muévete, saca. Cementerio de Tucumé, totalmente inundado después de las fuertes lluvias que han habido por acá, por nuestra localidad. El desborde del río La Leche ha inundado todo el distrito, y es así, por ejemplo, cómo están pasando algunas de las personas. Mire cómo estamos ahorita. Queremos apoyo, señorita. Ya, eso es lo que yo reclamo.
Flores presenta graves deficiencias en su infraestructura. La sala de unidad de cuidados intensivos está a punto de colapsar. En el ambiente de reposo aún se presentan filtraciones de agua. A esto se suma los zancudos que empiezan a inundar el lugar. Para que pueda concluir, congresista. Gracias, señora presidenta. Para finalizar, decirle, señor ministro, ¿por qué no ha habido un coordinador permanente en la región Lambayeque? ¿Acaso Lambayeque no es prioridad para el país? Hace un momento le dije, estuvo el ministro Ferreiros, solamente 1 o 2 días, y no coordinó con ninguno de nosotros, no coordinó con ninguno de nosotros los congresistas. Ya está terminando la congresista su intervención. Sí. ¿Le da la interrupción? Bueno, sí, le doy la interrupción. 1 minuto de interrupción. Congresista Flores. Gracias, presidenta. Solamente para precisar, creo que la congresista está mal informada, que el ministro Ferreiros estuvo permanentemente trabajando en la región Lambayeque y le consta al congresista Marvin Palma, que está acá presente, y también estuvimos acá con la congresista Marisa Glave, que estuvimos recorriendo los distritos de nuestra región Lambayeque y estuvimos permanentemente trabajando en muchas reuniones que hubo en el COE y hubo un trabajo conjunto entre los alcaldes y los gobiernos regionales. Gracias, presidenta. Continúe para terminar, congresista Takayama. Permítame decirle, señora presidenta, que lamentablemente el congresista Clemente Flores tiene que defender porque es parte del partido de gobierno. Pero conmigo el ministro no ha coordinado y tengo entendido que con el congresista Becerril tampoco. Así que desde acá yo exijo al gobierno central la reconstrucción inmediata de mi región Lambayeque. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Takayama. Tiene la palabra congresista Modesto Figueroa. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, permítanme saludar al señor ministro que se encuentra en esta sala. Adjudicación simplificada, ley 30.225. Qué bonito suena ese nombre. O sea, aquí es seguro, vamos a dejar el arca abierta para que los justos pequen o contraten a cualquier irresponsable o amigos y familiares del sector, sin poner mecanismos que impidan actos de corrupción. Bajo el sistema de precios unitarios, ¿por qué insistir en precios unitarios? Si esta modalidad utilizó Odebrecht para asaltar al país, para cobrar presupuestos adicionales y triplicar el costo de obras, señora presidenta, lo conveniente para el país es a suma alzada, porque ahí no hay reajustes, no permite la corrupción con presupuestos adicionales. Conforme lo establece el literal D del artículo 5 de la ley 30.225, ley de las contrataciones 30.356, es posible celebrar convenios internacionales para que ellos seleccionen al contratista bajo sus propias normas y que no haya control. En los años 2011, 2012, 2013, no se fiscalizaron 2.855 millones en los 3 años últimos. Estos montos alcanzaron la cifra en el año 2010. Aquel año, ministerios, municipios, gobiernos regionales tercerizaron contratos por la cifra de 3.155 millones. Por entonces el alcalde de Lima le encargó a la OIM
la administración de 177 obras viales y pagó por ello 43 millones de comisión. Al descubrirse estos montos, las contrataciones con entidades internacionales se redujeron hasta en un 80% en el año 2011. Pero desde entonces la tendencia está de regreso. El mayor cuestionamiento sobre estos convenios es la imposibilidad. Tiempo adicional. Y la Contraloría de fiscalizar los millones que se llevan los organismos internacionales. No se puede encontrar a los responsables con actos ilícitos. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción dijeron que fue uno de los obstáculos para investigar al exgobernador de Ancash, César Álvarez, por la adquisición de 79 ambulancias. La OEI, involucrada en el caso de Petroaudios en el año 2008, manejó el proceso y alegó inmunidad diplomática. Y así evitaron la entrega de documentos. No se puede supervisar los recursos transferidos a dichos organismos. Se escudan en la inmunidad a fin de no dejar entregar los documentos. Señora Presidenta, quiero hacer la precisión que nuestro objetivo no es interponer. Tiempo adicional. Ejecutivo. Lo que buscamos es que estas propuestas contengan cambios innovadores que no permitan nunca más caer en el escándalo de la corrupción que tanto daño hace a nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Modesto. Tiene uso de la palabra el congresista Edwin Vergara. Gracias, presidenta. Saludar al premier y a todos los congresistas. Presidenta, el país ha vivido días muy difíciles y en algo estamos de acuerdo, en que todos tenemos que trabajar de la mano para reconstruir, para que nuestros hermanos que han sido afectados se puedan vivir tranquilos y recuperar sus vidas. Estos eventos, presidenta, a pesar de todas las previsiones que supuestamente se habían abordado, ya que se habían destinado recursos el año pasado, finalmente no sirvieron de nada. Entonces, nos hacemos una pregunta: ¿en qué hemos fallado? Entonces le envié un documento al premier para que nos informe en qué se habían gastado esos más de 1.400 millones. Y me di con una sorpresa, presidenta. Por ejemplo, el CENAMI se gastó 32 millones en estudios para la estimación de riesgos para desastre. 31 millones. El Instituto Geofísico del Perú se gastó 9 millones en estudios para la estimación de riesgos de desastres. ¿9 millones? Y oh sorpresa, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se gastó 10 millones. Entonces, si se han gastado cerca de 54 millones o más de 54 millones en distintos, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el ANA, se han gastado 54 millones en estudios. Estamos esperando que nos envíen la información para ver qué clase de estudios han hecho, porque entiendo que tampoco tenemos un plan. He escuchado que el ministro dice que el plan va a ser en 2 meses. Entonces propongo que se ponga un hito. ¿Qué? ¿Le vamos a ayudar? Por supuesto. ¿Que estamos de este lado apoyando que este Congreso va a apoyar? Por supuesto. Pero que nos indiquen en cuánto va a demorar el plan. Segundo, presidenta, en este proyecto no hemos visto nada de las personas, porque finalmente lo que hagamos
va a ser por el bien de la población. No hay una sola palabra en persona. Por ejemplo, en la seguridad alimentaria. Por ejemplo, en asistir a las familias que lo han perdido todo. Los temas psicológicos. No hay nada de eso, Presidenta. Entonces, le quiero preguntar al ministro, ¿qué va a pasar con la desnutrición de esos niños? Le quiero preguntar al ministro, ¿qué va a pasar con la desnutrición de esos niños? ¿Qué va a pasar con la anemia de esos niños? Porque el ministro dijo que son 84.000 damnificados y 1 millón de afectados. Tiempo adicional. ¿Qué vamos a hacer con esas personas que lo han perdido todo? Porque aquí veo fierro y cemento, carreteras, está bien, fierro y cemento, colegios, está bien. ¿Y las personas dónde quedan? No hay nada de eso. Y otro tema que me preocupa, Presidenta, es el tema de que se le quiere quitar toda la potestad a la Contraloría. La Contraloría lo están reduciendo a la mínima expresión. En el artículo 9 quieren recortar la autonomía de la Contraloría y limitar la independencia. Eso, Presidenta, es peligrosísimo. Nosotros entendemos la buena voluntad del Ejecutivo, pero tiene que haber controles. Tiene que haber controles posteriores, porque así está organizado el Estado. Presidenta, este Congreso lo va a apoyar, ministro, que no tenga duda, pero con transparencia, pero con controles, pero con hitos. Tiempo adicional. Tiene que haber hitos de control. No se le puede dar una carta blanca, un cheque en blanco, que es este proyecto. Así no, ministro. Vamos a apoyarlos, pero necesitamos claridad, necesitamos transparencia. Entonces, quieren crear la autoridad para la reconstrucción con cambios. Yo quiero decirle, está bien, pero con transparencia, sin corrupción y con control. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Edu. Tiene uso de la palabra. Congresista Bienvenido Ramírez. Señora Presidenta, tengan ustedes buenas tardes. Queridos colegas, buenas tardes. Colega Quintanilla, ¿quiere alguna interrupción? Congresista, a través de la Presidencia. ¿Ha pedido la interrupción, congresista? ¿Va a interrumpir? Le está concediendo. Gracias. Señora Presidenta, no lo he solicitado, pero si me la otorga con todo gusto. Creo, señora Presidenta, que este debate debería ir a los problemas de fondo. Uno de los problemas de fondo es que si realmente el Consejo de Ministros que preside el ministro Fernando Zavala considera que toda la estructura y el aparato del Estado actual son ineficientes, debería plantear una reforma profunda del aparato estatal, que ello implique también la modificación de sus leyes orgánicas para que así realmente los 3 niveles del Estado, el nivel nacional, el regional y los municipales, actúen coherentemente y no ir por mecanismos que enfrentan realmente este y otros problemas. Creo, señora Presidenta, que este proyecto de ley implica la modificación de una serie de leyes orgánicas y en este sentido debería plantear en su respectivo. ¿Le otorga el otro minuto, congresista? Ya, muchas gracias. Ya no, gracias. Continúe, congresista, bienvenido. Señora Presidenta, a través de su despacho, saludar al presidente de ministros. Este proyecto de reconstrucción es un proyecto que el Ejecutivo trata de sorprender al Congreso de la República. Esto significa
un libertinaje económico. Mi región ha sido golpeada por efectos de los fenómenos de la naturaleza del Niño Costero, pero con este proyecto pretende ser golpeada por efectos del fenómeno de la corrupción que pretende poner este gobierno con este proyecto. Yo le pregunto. Perdón, congresista, bienvenido. Le están pidiendo que retire la frase. ¿Qué frase? ¿Qué frase quiere que retire? La frase con respecto a la corrupción, señor congresista, le rogaría a fin de continuar con el debate. Pero este proyecto es enteramente... congresista, le rogaría que para continuar el debate retire usted la frase que ha sido considerada ofensiva para continuar. Para que sienta contento el congresista Bruch, voy a retirar la palabra. Queda superado el incidente. Continúe, congresista, bienvenido. Este proyecto de ley, ¿quién lo ha hecho? ¿Lo ha hecho un estudio de abogados o lo ha hecho una empresa a la cual le pretenden dar la buena prop? Piensan nombrar un jefe con rango de ministro y darle todas las facultades por 3 años, si sabemos que cada año los fenómenos del Niño y la lluvia nos golpean en la región del norte, tanto en La Libertad como en Piura, en Chiclayo y Tumbes. ¿Y 3 años van a durar en esto? O sea, ¿se van a tirar todo el gobierno con esto? En este proyecto no se habla en ningún artículo sobre las garantías de obras. Pues exigimos, como representante de mi región de Tumbes, la participación de los órganos fiscalizadores, como Contraloría de la República y Congreso de la República. Este proyecto de ley está por encima de una ley orgánica. Está quitando funciones a los gobernadores regionales y a los gobiernos locales. Este es un proyecto con carta abierta a la corrupción. Los procesos de compras quieren hacerlos en cuartos oscuros. ¿Qué significa eso? Corrupción. 50 millones han gastado en publicidad y nuestra gente está que se muere de hambre en el norte. En mi región de Tumbes no ha notado la presencia de este gobierno en estos momentos de los fenómenos de la naturaleza. Solamente el presidente de la República hizo presencia 3 horas y solamente le llevó a mi región 2 motobombas y nada más. Y se olvidaron y la gente reclama y la gente tiene hambre y la gente se enferma. En mi región reina el dengue. Las aguas servidas todavía están empozadas. Hace una semana que no tenemos agua en mi región por esta empresa corrupta que hoy está dándole agua a mi región, a los tumbesinos, que hoy nos está matando con estas enfermedades. El dengue reina. Los hospitales tanto de Piura como de Tumbes han colapsado y están colapsando. Cada vez tenemos más pacientes con dengue y se mueren. En esos momentos de la emergencia, ¿cuántos tumbesinos se han muerto porque no estaba bloqueada la Panamericana? Y no se daban transferencias por el ministerio, por el MINSA de los enfermos a Lima. No tenemos recursos humanos en los hospitales. No hay enfermeros, faltan médicos. No hay reactivos de laboratorio para los hospitales. Faltan medicamentos, falta infraestructura. Nuestros agricultores todavía siguen clamando por las crecientes del río que aún continúan. Hasta el momento no se ha visto reflejado la ayuda a los agricultores de la región de Tumbes y de las demás regiones del norte peruano. Reina la inseguridad ciudadana en mi región de Tumbes. Parece que no tuvieron las autoridades policiales para que cuiden la región. Señora Presidenta, reconstrucción sí, corrupción no. Mi voto va a ser a favor de esta reconstrucción, pero que sea una reconstrucción transparente, pero que tenga participación la Contraloría de la República y el Congreso de la República. De lo contrario va a ser negativo, porque el pueblo no quiere corrupción, el pueblo quiere transparencia y que con este proyecto se está pretendiendo llevar a la corrupción. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Gilmer Trujillo.
Alejandra Aramayo. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. A través suyo quiero saludar la presencia del señor Premier y de los ministros que en hora de la mañana estuvieron. Hemos leído con atención. Señora Presidenta, pedí que se me pueda asignar 5 minutos. Ojalá que se pueda marcar el tiempo y el cronómetro en ese sentido. Hemos analizado el proyecto de ley 1249 de manera detenida. Y yo quiero solamente formular un par de observaciones que tienen que ver con la creación y funcionamiento de la Autoridad para la Reconstrucción y las materias de intervención de los gobiernos regionales y municipales. Sobre estos dos temas voy a plantear observaciones básicamente desde la Comisión de Descentralización que presido. Si bien es cierto, el presidente de la Comisión de Constitución, a través suyo, señora Presidenta, aludió a algunos informes, quiero decir que la Comisión de Descentralización el viernes pasado hizo llegar oportunamente cada una de las precisiones respecto a la creación de una autoridad para la reconstrucción. Una autoridad. Se está creando una autoridad para la reconstrucción adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros, de carácter presidenta excepcional y temporal, con autonomía funcional, administrativa, técnica y económica. Le están dando al director ejecutivo rango ministerial. En realidad, y que además tiene un directorio presidido por 4 ministros, y he escuchado intervenciones de los colegas congresistas en este sentido. Hay que sugerirle, Presidenta, al Premier que mire su ley orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Qué dice la LOPE? La ley 29.158 en el título 4 dice que la autoridad le corresponde al régimen dispuesto por un organismo técnico especializado que planifica y ejecuta una política de Estado con incidencia de largo plazo. Es decir, la norma que hoy nos ha venido a presentar el Ejecutivo es una norma ilegal, porque está trastocando la misma LOPE. Es más, señora Presidenta, hace pocos días ha estado el Premier en la Comisión de Descentralización y ha presentado un informe del proceso de descentralización. ¿Cuántos congresistas la tarde y la mañana de hoy han levantado su voz de protesta y han dicho la descentralización es la manera más justa y equitativa de lograr el desarrollo de los pueblos? Y hoy el Ejecutivo nos presenta un proyecto de ley a espaldas de este proceso. ¿Y qué ocurre, señora Presidenta? El Tribunal Constitucional puede declarar este proyecto de ley, si nosotros lo aprobamos, de manera inconstitucional. Yo tengo acá un par de resoluciones del Tribunal Constitucional y se las voy a alcanzar a través de oficialía al señor Premier que las revise. Una de ellas es tiempo adicional 020-2005 que dice: para apreciar la validez constitucional de las normas, el Tribunal Constitucional considera además de las normas constitucionales las leyes que dentro del marco constitucional se hayan dictado para determinar la competencia y atribuciones de los gobiernos regionales. Es decir, aquí se está echando por tierra, señora Presidenta, 15 años de un trabajo inmenso para descentralizar el país. ¿A qué nos sirve la ley de bases de descentralizaciones, la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de gobiernos regionales? Y si bien es cierto, mucho de lo que pasa en las jurisdicciones del país es porque alcaldes y gobernadores regionales no han podido dar la talla, eso no quiere decir de que hay que crear organismos paralelos, autoridades autónomas. Lo que hay que hacer es fortalecer el proceso. ¿Cuántos alcaldes saben preparar proyectos de inversión pública? ¿Cuántos? ¿Y cuánto tiempo se demora el Ejecutivo? Y que no se sienta nadie aludido en evaluar los proyectos de inversión pública. Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. ¿Cuántas veces vamos los congresistas de la República con nuestros alcaldes, ministerio por ministerio, para que se les atienda? Entonces, señora Presidenta, una primera idea es que reconstruir no es recentralizar. Hay que reconstruir el país fortaleciendo los gobiernos subnacionales. Y para eso la autoridad autónoma juega un papel determinante. Coincido con el congresista López Vilela. ¿Sares? ¿Sarinas? No. Necesitamos que los gobiernos regionales tengan plena capacidad y competencia para llevar adelante este proceso de reconstrucción del país. Señora Presidenta,
tengo acá el último informe del COEN. Este informe es de hace 2 días. Y cuando uno hace, señor Premier, a través de la presidenta, una revisión, no solamente de los damnificados, sino de las personas que han fallecido, en Piura y en Arequipa han fallecido el mismo número de personas. ¿Cuáles son los criterios? Congresista Aramayo, tiene tiempo. Muchas gracias. ¿Cuál es el criterio de prioridad que se va a dar para reconstruir? ¿La infraestructura física dañada, el saneamiento, la distancia y la marginalidad de los pueblos? Yo quiero que se nos explique cuál es el procedimiento de la reconstrucción. Señora Presidenta, le he mandado carta al Premier en fecha 30 de marzo del 2017. Señor Premier, una respuesta al pueblo de Arequipa. Hasta hoy no se da una declaratoria de emergencia para los distritos de Toro, Pampamarca, Cotahuasi, Caylloma, La Unión, Chivay, Caylloma, Quisco, San Antonio de Chuca, Ciballo, Cayalli. Estos pueblos son afectados. Si desde el Ejecutivo no se tienen respuestas claras de procedimientos, de competencias, ¿qué competencias tiene esta autoridad autónoma? ¿Cómo trastoca las competencias de los gobiernos regionales y locales? Esta es una situación de emergencia y se necesitan, claro, decisiones que desde el legislativo se den a la talla. Sí, congresista, para que pueda terminar un tiempo adicional. Le agradezco mucho, Presidenta. Para terminar, no podemos claudicar en el proceso de descentralización. Insto, señora Presidenta, a que el Premier detalle cómo es el proceso de reconstrucción y el nivel de injerencia, porque el proyecto de ley pone a las autoridades regionales para coordinar. Una autoridad electa por un plazo determinado sirve única y exclusivamente para coordinar. Yo creo que no. Agradezco su atención, Presidente. Gracias, congresista Aramayo. Tiene uso de la palabra el congresista Wilber Rosas. Señora Presidenta, por su intermedio saludar al primer ministro, igualmente a mis colegas parlamentarios. Señora Presidenta, esta mañana y ahora en la tarde seguimos escuchando lo que en realidad ha pasado y sigue pasando. Es que no se ha podido hacer una política real de prevención, de planificación. Estamos implementando una política, la política de la ambulancia, que lo único que hacemos es trasladar heridos, muertos, y a veces ni esa ambulancia funciona, señora Presidenta. Y por esa razón, cuando escuchamos esta mañana a alguien que durante su gobierno pasó lo del terremoto del sur, y más nos contaban de los éxitos que habían tenido los chilenos y no nos hablaban de los éxitos que había Forsur, entonces uno se queda con la situación de que fue la corrupción, fue inútil, fue inhumana, fue corrupta, y que solamente la organización ciudadana ha podido superar esa situación en el sur del país. Igualmente está sucediendo ahora, señora Presidenta, pero ahora estamos viniendo a discutir sobre este proyecto de ley, y este proyecto de ley nos muestra 3 aspectos. Una, que es centralista. Otra, que no nos permite la claridad, no nos permite la transparencia en su manejo. Y la tercera, señora Presidenta, es que está hecho para las grandes empresas, no está hecho ni para la pequeña ni para la mediana empresa regional ni local, está hecho para las grandes empresas. ¿Y por qué, señora Presidenta, digo esto? Porque cuando se ve de que están hablando de que el proyecto de la reconstrucción está hecho como un negocio de las grandes inversiones privadas, debilitando al Estado y privatizando la fiscalización, señora Presidenta. ¿Y por qué? Porque en el artículo 7.1 dice: el proyecto del Ejecutivo señala con toda claridad que en los procesos de contrataciones se debe privilegiarse, dice, los procesos de contrataciones que incorporen más de un ítem. Me pide una participación. Ceballos. Congresista Ceballos, una interrupción.
Sí, muchas gracias, señora Presidencia. Gracias, congresista Wilber Rosas. Yo quiero, francamente, dirigirme de manera puntual, por su intermedio, señora Presidenta, al primer ministro, ¿no? Realmente yo sé que él ha ido varias veces a Piura, señor ministro, pero en serio, usted ha hablado de que se ha priorizado el tema de salud. Seguramente con la mejor intención, señor ministro, pero la situación de salud en Piura es de verdad crítica. Habíamos hablado de que hemos puesto un hospital de campaña y no se ha puesto ni el hospital de campaña. Tenemos 26 camas que se han agregado. Los hospitales están, por cierto, colapsando, señor ministro. Queríamos pedirle una reunión con el gobernador y los señores congresistas. Yo le reitero, señor ministro, que por favor nos pueda acompañar con la ministra de Salud en estos días a Piura. Estamos realmente en un 400% por encima de la cifra de dengue del año pasado. Yo le reitero, señor ministro, el pedido. La situación de salud en Piura es crítica y yo quisiera, por favor, con un espíritu de solución, de verdad que nos acompañara a la región. Sí, continúe, congresista. Tiene los 2 minutos. Perdón, continúe con la interrupción. Señor ministro, ha concurrido reiteradas veces a Piura. Ella ha señalado que la causa básica de que no respondamos en el tema del dengue tiene que ver con los trabajadores de salud. Eso de verdad no solamente es inexacto, sino es absolutamente injusto. Seguramente no cuenta con los recursos económicos para poder afrontar, pero creo que tiene que haber una decisión política del Ejecutivo en este sentido, señor ministro. Los pacientes están atendiéndose en el piso, señor ministro, ¿no? Le reitero, por favor, que sería importante que se tome una decisión clara y contundente. No tenemos hospitales donde llevar los pacientes y los establecimientos están de verdad colapsados. No tenemos equipos, el dengue no lo podemos parar en el control del vector y esto no puede seguir, señor primer ministro. Yo espero de verdad y aprovecho este medio para que usted pueda esta semana visitarnos junto con la ministra de Salud para tomar decisiones en el tema. Ya nos hemos expresado distintos congresistas y esperemos se tomen medidas. Continúe, congresista Rosas. Señora Presidenta, por su intermedio al señor ministro, yo no estoy en contra de la gran inversión, si ésta se desarrolla con transparencia y con respeto a las leyes y no anula la inversión regional y local. Creo que eso es importante en estos momentos de emergencia, que también tiene que ser para desarrollar las zonas de emergencia. Pero lo más importante, señora Presidenta, en este proyecto es cómo este proyecto debilita las funciones de la Contraloría General de la República y se privatiza las funciones de control, llegando al extremo, señora Presidenta, de restringir la supervisión y los controles, abriendo las posibilidades y abriendo las puertas a la corrupción. Ese es un grave problema, señora Presidenta. Y por esa razón creemos que estas empresas auditoras que van a hacer una representación y hasta se recomienda de afiliación internacional, esto debilita el organismo nacional y se terceriza el control, señora Presidenta, lo cual no va a permitir la transparencia. Tiempo adicional. Y por lo tanto, señora Presidenta, solamente lo que hace esta situación es controlar los procedimientos, solo los papeles y las ejecuciones de las obras, señora Presidenta. ¿Con quién controla? ¿Cómo se controla? Esa es la pregunta. Entonces, la fiscalización debe ser una evaluación de resultados. Por lo tanto, señora Presidenta, nosotros creemos que acá la transparencia debe ser en este momento una de las grandes oportunidades para el desarrollo del país y que la emergencia tiene que ser no solamente para atender las emergencias, sino la emergencia tiene que ser un salto al desarrollo, una esperanza de estos pueblos que han sufrido en estos momentos todas las inclemencias y todos los desastres y toda la emergencia, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista Rosas. Tiene uso de la palabra el congresista Manuel Dagmer. Señor presidente del Consejo de Ministros, creo que todo el país ha estado realmente conmocionado y unido ante la respuesta rápida que se dio de todos los sectores ante los fenómenos climáticos acontecidos en la emergencia. Pero estamos ahora en otro momento. El ministro mismo ha distinguido entre lo que viene a ser la
respuesta rápida, la rehabilitación y la reconstrucción. La respuesta rápida, ya sabemos lo que ha ocurrido y los problemas existentes. La transición que hay ahora, la rehabilitación, está clara que no está resolviéndose, que está manteniéndose con problemas muy graves, pues no voy a hacer referencia a ellas. Y yo creo que el proyecto de ley que ha traído el Poder Ejecutivo es un proyecto de ley que no resuelve la rehabilitación y que plantea la reconstrucción. Y se centra en la reconstrucción sin decir expresamente qué cosa está pasando. Lo que está ocurriendo es que le están quitando al Congreso, le están quitando a los municipios de las regiones, le están quitando a la sociedad organizada del país la participación efectiva en la reconstrucción, para crear un organismo que llaman Comité de Reconstrucción. Yo lo he llamado ARCA, no por el Arca de Noé, sino por el Arca de PPK, porque ahí hay un poco de todo. De reconstrucción, yo lo he llamado ARCA, no por el Arca de Noé, sino por el Arca de PPK, porque ahí hay un poco de todo y está mal diseñado. Ese diseño parte de un error central. El error central es que la reconstrucción se plantea paralela a toda la estructura institucional del Estado. Va a ser desarrollada fundamentalmente y exclusivamente, o principalmente, para ser exactos, por una comisión. Esa comisión es de ministros, pero tiene un director que es rango de ministro, pero que no es ministro. Y todo el resto es privado, es privatizado, mejor dicho, más exactamente. Los que van a actuar, los que van a comprometerse, todos son privatizados. Entonces uno dice, ¿y cuál es su alcance? ¿Cuál es su ámbito? Su ámbito no son solamente las áreas en rehabilitación, su ámbito es todo el país. Lo que está planteando el presidente del Consejo de Ministros y el Gobierno al Congreso es el desafío de un plan de desarrollo de los próximos 30 o 40 años, utilizando los 5 o 7 mil millones de dólares ahorrados en la última década, utilizarlos para proyectos de esa perspectiva. Eso es lo que está planteando. Un desafío inmenso, un desafío necesario en el Perú, porque cuando han venido las lluvias, lo que se ha caído no solamente es lo mal hecho, sino se ha evidenciado la corruptela de un sistema productivo y organizativo del Estado que nos ha llevado a la situación que tenemos ahora. Se requiere ciertamente tener una perspectiva y un horizonte de 20 o 30 años, pero el Poder Ejecutivo no lo está planteando mejorando la participación de la sociedad, no lo está planteando dándole más poder y responsabilidades a los municipios de las regiones y mejorando sus debilidades. Tiempo adicional. Mejorando la estructura del Estado, sino lo está planteando creando un organismo básicamente separado del resto, inclusive del Congreso. Un organismo que va a manejar los 4.000 o 5.000 millones de dólares durante los próximos años, sin control, sin Contraloría, inclusive de manera inconstitucional, con ese sistema de las antinomias, diciendo que las normas que se le aplican son normas que están por encima de las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo, del Poder Regional, de las regiones, de los municipios, están encima de todas las normas administrativas existentes. Está planteando poner al Congreso en la disyuntiva de ceder, casi como si hubiera un golpe de Estado, de cederle a ese organismo manejado por privados, puestos por el sector público, pero privatizado, fuera del ámbito público. Inclusive no tiene estructura pública ese organismo, no la tiene. Tiene un director ejecutivo, pero el resto no es estructura pública, no hay ROF, MOP, CAP, no hay nada. Solamente vienen... Tiempo adicional. Vienen los de fuera para hacer la parte de auditoría, vienen los privados para invertir, inclusive vienen con su plata de los offshore para invertir ahí, los que no pagan los impuestos para invertir ahí, y el Estado le pone 4.000, 5.000 millones de dólares. ¿Y quién define cuáles son los proyectos? ¿El Congreso? No, por aquí no pasa. ¿El gobierno regional? No, por ahí tampoco pasa. Los municipios ni hablar. ¿Quién lo define? El grupo contratado por los privados y por los que están trabajando como privados dentro de la estructura del Estado. Ese grupo. ¿Eso tiene legitimidad institucional? ¿Tiene legalidad constitucional? No la tiene. Lo dice expresamente la Contraloría, lo dice expresamente la Defensoría del Pueblo. Y cuando dice que se puede ir encima de los municipios y las regiones, está vulnerando también principios constitucionales. Entonces vamos a vivir una situación muy compleja en el país, si es que esa ley fuera aprobada. Es una ley de reclamo inconstitucional inmediato. Y es una ley resistida por las autoridades constitucionales realmente existentes.
Y es una ley que Tiempo adicional. está basada en darle esa cantidad de dinero ahorrada por los peruanos en los últimos años a un grupo de gente que ya sabemos cómo va a actuar. No hay que ser mago para prever qué va a ocurrir. Entonces, cuando dicen que van a hacer la posibilidad de cambiar el curso de los ríos para que se haga tierra productiva, eso va en contra del sentido común del manejo de cuencas. El sentido de los ríos se maneja integralmente en función de toda la cuenca, no es para obtener una ganancia determinada. Y en función de la cuenca en su conjunto se ve cuáles son los efectos y resultados distintos, económicos, sociales, ambientales. Y así podemos empezar a enumerar las diversas propuestas que van a haber. Y va a ser en el ámbito solamente del norte, no, también va a ser para el sur, también para hacer las zonas mineras, también va a ser para la Amazonía, para poder talar los árboles, todo va a ocurrir así. ¿Eso es lo que el Perú necesita? El Perú necesita discutir un plan. En eso sí tiene razón el presidente del Consejo de Ministros, necesita discutir el plan, pero tiene que discutirse aquí en el Congreso, tiene que discutirlo con las regiones, con los municipios, con la sociedad. Tiempo adicional. Y termino, señora presidenta, diciéndole de que sería un gravísimo error que este Congreso se ponga a la espalda de la historia del Perú y crea que este es el momento de dar un salto, que es un salto no al arca de Noé, sino a un arca equivocada. Un arca que puede terminar llevando una gravísima crisis al Perú. Yo creo que eso no lo quiere el ministro, creo que no lo quiere nadie, pero creo que están ensoberbecidos en la creencia que están en la posibilidad de hacer cosas maravillosas entre sí mismos. Y así no funciona la vida estatal, ni la vida social, ni menos la vida política que se basa en la voluntad de los ciudadanos. Por eso yo creo que este Congreso tiene que decirle al presidente del Consejo de Ministros y al Gobierno que no hay nada bajo la mesa que negociar. Aquí no hay ninguna negociación bajo la mesa, ni debería haberla. Aquí debería venirse a traer cuáles son las propuestas de largo plazo que tiene este gobierno para discutir un plan de desarrollo y debería discutirse cómo debe afirmarse todas las propuestas efectivas para la inversión en plena reconstrucción y no venir a decir que crea un organismo, sino cuál es el plan de la reconstrucción para sobre esa base. Gracias, congresista Dagmer. Tiene uso de la palabra congresista Choquehuanca. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, estimados colegas, en primer término, debo saludar la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo sobre la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, encargada de liderar e implementar el proceso de reconstrucción en las zonas afectadas del país por el fenómeno del Niño Costero. Reconstrucción con cambios es lo que necesitamos en el Perú para hacer de este proceso una oportunidad para el desarrollo y que los desastres productos de la imprevisión de los gobiernos pasados y la ejecución de proyectos sin planificación y sin considerar como el cambio climático viene ocasionando eventos cada vez más extremos y destructivos. Que no vuelva a destruir nuestras ciudades y producir serios daños en la producción, que reste el 1.5% del PBI, retrasando el avance del país. Hoy nos encontramos, señora presidenta, con la situación de que las principales ciudades del país se han expandido sin planificación alguna. Crecimiento informal a través de invasiones y toda una infraestructura de servicios públicos altamente vulnerables, y ocasionando en la zona del denominado fenómeno del Niño Costero serios daños irreparables, en muchos casos donde las familias y las MIPES perdieron todo. Por ello, la propuesta del Gobierno tiene como instrumento de gestión la creación de un plan integral aprobado en el más alto nivel de gobierno que garantizará prioridades de atención de calidad y que además van a perdurar en el tiempo. Ya se viene trabajando acciones de recuperación, como lo hemos visto en la exposición de esta mañana, acciones de emergencia para atender demandas de salud, educación, accesibilidad, recuperación del saneamiento, electrificación. Estos servicios no pueden esperar y serán resueltos con calidad y con eficiencia, de acuerdo a lo planteado. Asimismo, señora presidenta, necesitamos recuperar, mejorar y ampliar la estructura productiva, tanto del Estado como del sector privado, ya que según el Ministerio de la Producción, cerca de 200.000 pymes se han visto afectadas en su capital de trabajo, activos productivos y mercados. Toda esta buena intención, toda esta iniciativa tan grande sería buena y sería bueno también poder
coger insumos, aportes de parte de este Congreso de la República. Lo que hoy hemos escuchado es que este proyecto es un autogolpe, un proyecto de ley con lo cual los estamos estafando, un proyecto pro corrupción, un proyecto de autoblindaje. ¿Autoblindaje de qué? ¿Qué queremos? Que queremos sorprender, que estamos cercenando a la Contraloría y se llega a decir hasta que es un libertinaje económico. ¿Cómo es posible que nosotros, queriendo cambiar la imagen del gobierno, no tengamos la capacidad de poder aportar, de poder traer una propuesta y de decirle al primer ministro, esto está mal, esto podría cambiarse así, no estar diciendo adjetivos que en verdad dejan mucho que desear en el Congreso? Yo quiero aclarar algo puntual. En el artículo 9 del proyecto se prevé que en caso de las antinomias con otras leyes orgánicas prevalecen las disposiciones de las normas de este proyecto de ley y se incluye una modificación en este sentido en la propia ley orgánica del Poder Ejecutivo. La razón de ser de esta disposición que establece la prevalencia de las normas del proyecto de ley se relaciona precisamente con el carácter excepcional y específico de lo que se estaría aprobando. Como se ha explicado, las situaciones de emergencia que se han dado en el país ha justificado la presentación de una norma innovativa que alinee a las instituciones del Estado de todos los niveles de gobierno con los objetivos de la reconstrucción de una manera temporal. Lo que hace el artículo 9 es establecer expresamente un criterio de solución de conflictos, de normas por razón de especialidad que ya existe. Por lo tanto, cuando exista conflicto entre lo que establece una ley orgánica y las normas de este proyecto de ley que tendrían que ser aprobadas como ley orgánica, debe prevalecer. Tiempo adicional. Debe prevalecer esta última por una razón de especialidad. Adelante. Me pide una interrupción, Presidenta, el colega Dahmer. Perdón, ya está en tiempo adicional, ya no puede dar interrupciones. Congresista, puede continuar. En el caso específico de la Contraloría, si bien existe una regulación general del Sistema Nacional de Control que prevalece en todo el territorio nacional, este proyecto estaría regulando excepcionalmente los mecanismos de control que ya existen, como son el control previo y simultáneo. Estos van a ser ejercidos por la Contraloría, sin que la propia autoridad que se cree intervenga en dichos controles, es decir, sin afectar la autonomía de la Contraloría. El principio de subsidiariedad en materia de descentralización exige la atribución de competencias y responsabilidades públicas a las autoridades más próximas a los ciudadanos. Esto referido a la vulneración a la autonomía de los gobiernos locales y regionales, como se ha indicado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Para que pueda concluir, congresista. Presidenta, señala también que este principio deja de aplicarse cuando un interés mayor de la nación se encuentra involucrado en caso concreto. No cabe duda que la reconstrucción derivada de una situación excepcional y tal envergadura como han sido los efectos del fenómeno del Niño resulta ser un asunto de interés de toda la nación cuya realización sobrepasa la competencia de un gobierno regional o local. Por ello, resulta indispensable que esta política sea ejecutada a la luz de un plan integral a través de una autoridad para la reconstrucción que va a estar adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros como ente rector del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El proyecto de ley no implica la afectación de las competencias de gobiernos regionales o locales, pues estos gobiernos van a seguir disponiendo de sus recursos y van a seguir ejecutándolos según sus propios planes de desarrollo, sus propios fondos. Esto provee recursos de gobierno central que destinaría la autoridad sin afectar en ningún momento estos fondos. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. Presidenta, el día de hoy he escuchado a mis colegas atentamente hablar de disposiciones jurídicas, hablar de alcances de la ley e incluso de interpretaciones, Presidenta. Pero creo lo que ha pasado desapercibido es el fin de este proyecto de ley, que es iniciar un proceso de reconstrucción ante las tragedias que ha sufrido nuestro país. Y en ese sentido, haciendo esa evaluación, nuestra bancada, sin demagogia, sin acusaciones infundadas, ha decidido
a través incluso de nuestra lideresa Keiko Fujimori, respaldar la propuesta de que se inicie un proceso de reconstrucción. Pero también, Presidenta, a través suyo quisiera decirle a mis colegas que tenemos la responsabilidad de aprobar este proyecto con las modificaciones que ya varios colegas han enunciado. La primera, que tiene que ver justamente con la función concurrente de la Contraloría, que es evidencia de cómo ha funcionado, al menos en nuestra región. Chile, Ecuador, emprendieron procesos de reconstrucción muy importantes, Presidenta, y ahí la actuación del órgano de control fue concurrente. Pero no se eliminó el control posterior, queridos colegas. El control posterior debe preexistir, debe seguir en la norma, porque eso garantiza un uso eficiente y eficaz de los recursos. El segundo punto, que también lo han señalado mis colegas, está referido a la antinomia. Nos olvidamos que este Congreso es el autor de las leyes y que nuestra Constitución y nuestro ordenamiento constitucional establece criterios de interpretación, la interpretación teleológica, holística, de la que mis colegas abogados conocen perfectamente. Y en ese sentido, hay que señalar en esta ley que cualquier conflicto en la interpretación de la norma de reconstrucción deberá ser resuelto primero teniendo como fin la norma, es decir, la reconstrucción, y en segundo lugar, cualquier otro tema vinculado a la propia reconstrucción, sin que eso signifique, en lo que se refiere a materia de control, aplicar las normas del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Y así, señora Presidenta, también existe un tercer tema muy importante que tenemos que abordar en el texto sustitutorio que nuestro presidente de la Comisión de Constitución deberá presentar, y está referido justamente a... Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. A la actuación de los gobiernos subnacionales. Es imposible que el Consejo de Ministros pretenda sancionar a los alcaldes o a los gobernadores regionales. Creemos firmemente que los gobiernos regionales y los alcaldes están a favor de esta norma, así lo han demostrado, pero eso no significa que podemos dar una carta abierta a la voluntad del pueblo. Estas autoridades han sido elegidas por voto popular y las amonestaciones o las sanciones que prevé la ley presentada por el Ejecutivo carecen de sustento constitucional, por lo tanto deberán ser suprimidas. Deberá especificarse criterios bajo los cuales se aplicará el principio de subsidiariedad. Finalmente, Presidenta, decirle a mis colegas que pensemos en la reconstrucción como un proceso que nos atañe a todos, sin demagogia, sin... Puede continuar, congresista. Que genera corrupción. La corrupción existe y el reto en todos y cada uno de nosotros es establecer propuestas. No podemos decir simplemente no va o simplemente apruébese. Debemos dar el debate técnico. Hace muchos meses hablábamos de que se acabó el Congreso Mesa de Partes, que hemos venido a aportar con capacidad técnica y con conocimientos. Y el debate enriquece la norma. No cerremos la puerta a la reconstrucción, colegas. Es hoy nuestra obligación. Gracias. Gracias, congresista Letona. Tiene uso de la palabra el congresista Roy Ventura. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar al Premier, y veo que también se ha quedado sin ministros. Presidenta, colegas congresistas, lo que estamos creando el día de hoy es un monstruo. Es un monstruo que a futuro no vamos a saber cómo controlarlos, porque no va a tener la Contraloría un trabajo eficiente, el Ministerio Público, mucho menos el Poder Judicial, que ya sabemos cómo está haciendo su trabajo. ¿Acaso, primer ministro, por su intermedio, Presidenta, los funcionarios
que tiene usted a cargo les ha quitado ya la confianza? ¿Acaso se han puesto a pensar nuevamente en el señor Moreno, en la señora Eufrosina, y han tomado esta decisión de presentar este proyecto de ley para que en menos de una semana el Congreso de la República pueda aprobar con el cliché de decir que hagámoslo de una manera correcta? Tenemos pronunciamientos de la Contraloría, de la Defensoría, de diversas comisiones quienes se oponen a este proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. ¿Acaso, señor Primer Ministro, usted no ha socializado? Estamos debatiendo, claro que sí, no sabemos si podemos llegar a un consenso, pero es bueno que estos proyectos de ley sean debatidos también en las comisiones, sean debatidos también en la sociedad civil organizada. ¿Es acaso también, Primer Ministro, que tenemos y tendremos una Contraloría de manos atadas? El año pasado, en el debate de la Comisión de Presupuesto, hablábamos que necesitamos que la Contraloría participe en el antes, durante y después de los procesos de licitación y de la ejecución de las obras. Pero con este proyecto de ley, Primer Ministro, usted está desconociendo el trabajo de la Contraloría. Hubiese sido interesante que venga una propuesta de ley del Ejecutivo creando un ministerio, como por ejemplo el Ministerio de la Prevención. Es interesante que venga una propuesta de ley del Ejecutivo creando un ministerio, como por ejemplo el Ministerio de la Prevención en Gestión de Desastres. Pero tenemos un proyecto de ley pensando en algunos contratistas, en algunas personas que abusan de la emergencia y posiblemente en estos momentos ya se estarán frotando las manos por el rico billete que van a recibir. ¿Acaso no es cierto que también a cargo de la PCM estaba INDECI? Sigue teniendo a cargo de la PCM CENEPRED, sigue teniendo a cargo de la PCM el Instituto Geográfico Nacional. Tiempo adicional. Señora Presidenta, CENEPRED para este año 2017 cuenta con 10 millones de presupuesto al año. Igual, el Instituto Geográfico Nacional con 8 millones de presupuesto. Y pretendemos crear una institución a cargo de la PCM. Este proyecto de ley ha generado mucho debate. En estos momentos, en los medios de comunicación, se sigue debatiendo. Muchos a un inicio, cuando empezamos a leer este proyecto de ley, queríamos romperlo, porque era un proyecto de ley tirado de los cabellos. Esperemos llegar a un gran consenso, primer ministro, y esperemos que consideren las propuestas de los congresistas aquí presentes. Así también, aprovechando la presencia del ministro, del presidente del Consejo de Ministros, la región Pasco no está declarada en emergencia, pero... Tiempo adicional. Pero ya tenemos antecedentes que en la temporada de mayo, junio, julio, se viene la época de friaje. Y no se está haciendo nada todavía, Presidenta, por atender estas futuras necesidades que pueda ocasionar el friaje. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Roy. Tiene uso de la palabra la congresista María Melgarejo. Presidenta, buenas noches. Por intermedio suyo quiero saludar la presencia del Premier y por intermedio suyo quiero decirle que los 130 congresistas estamos a favor de este proyecto de ley, pero que no nos sorprendan porque este Congreso cooperante que les ha dado muchas facultades para que ustedes puedan trabajar pensando en el Perú. Un Estado que tiene que acercarse, un Ejecutivo que no tiene que ver este Congreso, como ya lo han recalcado y hay que reiterarlo, como una mesa de partes. Señor Premier, usted tiene que entender, quizás lo han sorprendido sus asesores,
esos asesores que ganan más que los congresistas. Y entonces no le podemos permitir engañar cuando ellos... Aquí hay un problema de fondo, Presidenta, y lo tiene que saber el señor Premier y todos los colegas congresistas. El problema de fondo es que se pretenda lesionar la autonomía funcional de la Contraloría. ¿Y saben por qué? Porque ellos están debilitando el control gubernamental, que solo van a verificar la parte de la legalidad y ellos no van a tener injerencia en la parte discrecional, la parte técnica. La parte técnica también va amparada con la normatividad y ahí es donde tiene que haber mayor control, Presidenta. Señor Premier, por intermedio suyo, Presidenta, ahí tiene que haber mayor control. No tenemos que dejarlos de lado a la Contraloría. Tiene que ser prevención antes, durante y después. Con ese texto sustitutorio, claro que este Congreso va a cooperar, va a dar su voto a favor, como muchos lo han manifestado, pero no se nos puede sorprender. Si hay ese ánimo y esas ganas de trabajar en esa línea, creo que estamos nosotros aquí para consensuar, debatir y saber escuchar, porque este Congreso se lo está haciendo notar. No cheque en blanco para las empresas transnacionales, no más adendas. ¿De verdad queremos al país? Si queremos al país, empecemos con la verdad, porque esa verdad, colegas congresistas, nos va a hacer libres, nos va a sacar del subdesarrollo y empecemos a caminar con nuestros propios pies. Empecemos a replantearnos y a pensar en las empresas peruanas. Hay profesionales de calidad. Eficacia. La Contraloría no es eficaz. Falso, señores. Es eficaz cuando ellos nos dicen, señores, hay un presunto riesgo. Presunto, no se ha consumado. Entonces paralicemos y no hay que continuar diciendo que nosotros tenemos que seguir con este proyecto. Es por eso que ahora están siendo desbaratados por las mismas empresas que han estado inmersas hace años anteriores, esos 3 últimos quinquenios, donde la corrupción lo ha atrapado al país. Y nosotros somos la voz del pueblo y el pueblo quiere respuestas claras, transparencia. Esas transparencias se tiene que demostrar con este proyecto de ley, donde tenemos que ser elásticos, flexibles, consensuando todos, porque todos nosotros debemos respetar el contrato social, que es muy importante. Cuando uno respeta el contrato social, porque nosotros estamos para el pueblo. Y entonces en esa línea yo quiero decirle que Ancash es un departamento que ha sido atrapado no solo por la corrupción, también ahora hemos sido azotados por la sabia naturaleza. Congresista y no Melgarejo, tenemos políticas claras. le pide una interrupción al congresista Dagmer, ¿se la otorga? Se lo voy a otorgar, pese que el tiempo, ¿no? Le voy a ceder, congresista. Gracias, congresista Melgarejo. Congresista Dagmer. Agradezco la interrupción que me permite la congresista. Yo quería, justamente a partir de los comentarios que ella da, traer un artículo que ha publicado el día de hoy un señor Jorge Vaca Campodónico en el periódico Expreso, que se llama La Reconstrucción Nacional. Él no es un hombre de izquierda, ¿no? ¿Qué dice él? Él dice lo siguiente: utilizando como pretexto las necesidades apremiantes de la reconstrucción generada por los desastres del fenómeno del Niño, el Ejecutivo busca obtener carta blanca para la ejecución de obras que en principio requieren de un debate nacional, ya que se está definiendo lo que será el país en los próximos 30 o 50 años. Buscar la aprobación de un significativo porcentaje del presupuesto público en los próximos 4 años, sin presentar un plan de lo que se quiere hacer, es pedir que el Congreso renuncie a su función legislativa consagrada por la Constitución.
Nadie niega la carencia de técnicos calificados y con la experiencia en labores de prevención y rehabilitación, especialmente en los gobiernos regionales y locales, pero eso no exime al gobierno de presentar un plan detallado de lo que... Le está dando el otro minuto, entonces, sí. Continúe. Para terminar, nadie niega la carencia de técnicos calificados y con la experiencia en labores de prevención y rehabilitación, especialmente en los gobiernos regionales y locales, pero eso no exime al gobierno de presentar un plan detallado de lo que se intenta realizar para su aprobación por el Congreso. Lo que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo busca es que un porcentaje significativo del presupuesto de los próximos 4 años, es decir, lo que resta el actual gobierno, solo requiera de la aprobación del Consejo de Ministros y no del Congreso. Yo quisiera saber la opinión de la congresista al respecto. Gracias. Siga, congresista Melgarejo. Bueno, continuando, presidenta, entonces nosotros quiero decirle al Premier que este Congreso le pone en autos lo que se tiene que mejorar y no podemos darle un cheque en blanco a las empresas transnacionales que de verdad nos han traído mucho dolor de cabeza. Y el pueblo espera respuestas claras y nosotros tenemos que obedecer al pueblo porque el pueblo de verdad quiere desarrollo. ¿Quién no quiere un hospital? Pero ahora cuando hablan de eficacia, y ahí me quedé, presidenta, quiero decirles, eficacia 9 meses y no se ha construido el Hospital del Progreso. Quiero decirle al Premier que hasta ahora se viene frustrando. Y entonces, ¿dónde va a estar la eficacia? La eficacia es cuando hay controles, cuando hay candados, y entonces podemos dar pase a las otras empresas transnacionales con esos candados que nos aseguren y nos den seguridad para que este país verdaderamente se desarrolle y crezca. Yo confío, tengo tiempo adicional, de que nosotros los congresistas vamos a ser capaces de hacer esas modificaciones articuladamente y que hay que devolverle la institucionalidad, dándole la autonomía funcional, como reza la Constitución y como reza la Ley Orgánica de la Contraloría General. Quiero terminar diciéndoles un espíritu humano de cada uno de nosotros y sobre todo con sensibilidad social. Hay que llegar al pueblo y que las políticas públicas se direccionen con esa misma sensibilidad y hagamos los grandes cambios juntos porque sí podemos. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Melgarejo. Tiene